buenos días. La clase de hoy que vamos a tratar es el estudio del carbono. En química nosotros tenemos dos tipos de química, digamos así, la química orgánica y la química inorgánica. El carbono es con el estudio de la química orgánica. Ahora, nuestro objetivo en sí, pues, de la clase que vamos a tratar es que todos los estudiantes lograrán identificar los tipos de carbono en una estructura carbonada de compuestos orgánicos. Ese es el objetivo, jóvenes estudiantes, que ustedes al culminar la clase tienen que identificar los tipos de carbonos que podemos encontrar en una fórmula o compuesto químico. Antes de aquello, vamos a repasar o a leer unos conceptos de lo que es la química del carbono. La química del carbono, también conocida como química orgánica, es una de las ramas de la química que se ocupa de las propiedades y reacciones de los compuestos del carbono. El nombre de química orgánica se debe a su origen a que en un principio se creyó que solo los organismos vivos, mediante alguna misteriosa fuerza vital, eran capaces de formar compuestos orgánicos. De acuerdo a este hecho, los compuestos químicos se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Ahí viene entonces el estudio de la química orgánica y de la química inorgánica. Por lógica, los compuestos orgánicos sí procedían de organismos vivos, animales y plantas. En cambio, los inorgánicos sí tienen un origen mineral o podían obtenerse en laboratorio. Es así que en la hipótesis del origen exclusivamente orgánico de estos compuestos, en 1828, cuando Friedrich Wolf preparó urea, que tenemos con su fórmula COH2O2, sustancia procedente del metabolismo animal a partir del cianato de amonio, con su compuesto. Ahora, el átomo de carbono, en los enlaces, el carbono es un compuesto que se lo llama tetravalente, que significa que el carbono tiene 4 enlaces que se pueden unir otros compuestos, como ya lo vamos a ver en su respectivo momento. Los enlaces de carbono pueden unirse siempre a hidrógeno u otros compuestos como el oxígeno, el nitrógeno, o unirse con el mismo carbono. Bien, vamos entonces a ver las clases de carbono que nosotros podemos encontrar en una cadena o compuesto químico. Bien, nosotros podemos encontrar 4 tipos de carbón: carbón primario, carbón secundario, carbón terciario y carbón cuaternario. Ese es el objetivo de la clase de hoy, nosotros poder identificar cuándo nosotros podemos llamar a un carbón primario, un carbón secundario, un carbón terciario y un carbón cuaternario. Ya, cada uno de aquellos tiene su respectivo concepto. Vamos entonces a estudiar el primero, que es un carbón primario. El carbón primario, como pueden observar, se encuentra unido a un solo átomo de carbón o un grupo constituyente mediante enlace simple. Resumimos, es cuando nosotros encontramos un carbón unido a otro carbón. Vamos entonces con los ejemplos para ponerlo aquí. En el ejemplo que ustedes ven en la parte superior, aquí tenemos carbón primario, carbón secundario, carbón terciario y carbón cuaternario. El carbón que ustedes observan de color rojo, ya, este de aquí, 4 fórmulas o compuestos, cada uno lleva su nombre. El carbón rojo es el principal y este carbón, cuando está unido a un carbón más, es cuando se le llama carbón primario.
Entonces, claramente el concepto dice, el carbón primario se encuentra unido a un solo átomo de carbono. Aquí tenemos el carbón unido a un átomo de carbón. No hay nada más. El carbón secundario, según lo que ustedes pueden observar, se encuentra unido a dos átomos de carbono o a dos grupos constituyentes mediante enlace simple. ¿Qué es entonces un carbón secundario? El carbón que está unido a dos átomos de carbón. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos carbón secundario, el que está de rojo similar acá, el que está en medio, entonces tiene a los dos extremos dos carbón. Ahora, estos carbones no necesariamente tienen que ir a los extremos. Los carbones pueden estar en la parte superior y en la parte inferior. Si está con dos carbones a los extremos, se lo llama entonces carbón secundario. Al leer o estudiar el carbón terciario, vamos entonces, su concepto sería que se encuentra unido a tres átomos de carbón o tres grupos constituyentes. O sea, un carbón que tiene que estar unido con tres carbones más. Seguimos en el mismo ejemplo. El carbón rojo unido con un primario, el carbón secundario, el rojo unido con dos carbones más, y aquí tenemos el carbón terciario, el que está con rojo unido con tres carbones más. Entonces, cuando el carbón está unido con tres carbones más, se lo llama entonces carbón terciario. Y el último concepto, el carbón cuaternario, claramente lo manifiesta, se encuentra unido a cuatro átomos de carbón o grupo constituyente. O sea, aquí está el carbón y tenemos en los cuatro extremos otros carbón más. El carbón, vuelvo a repetirle, es un elemento que llaman tetravalente. ¿Qué significa tetravalente? Que el carbón solamente puede tener cuatro enlaces, ¿no es cierto? Aquí está esta rayita que ustedes pueden observar, en cada uno de estos se le llama enlace. Cuatro enlaces, mediante ese enlace se unen a otro carbón o otro tipo de compuesto. El carbón no le podemos ubicar una rayita más, porque no se puede, claramente lo dice el concepto, que un carbón es tetravalente. Ahora, ¿por qué ustedes observan acá con tres rayas? Le faltaría uno. Acá tenemos el carbón con dos rayas, le faltarían dos, similar al de acá. Entonces, eso vamos a explicarlo, en la cual se dice que nosotros tenemos dos tipos de fórmula. Fórmula molecular, o tres tipos, disculpen. Fórmula molecular, desarrollada y semidesarrollada. La fórmula que ustedes ven aquí abajo, en la cual se la estoy señalando, esta es una fórmula semidesarrollada. Una fórmula desarrollada, esta de aquí también es otra fórmula llamada fórmula semidesarrollada. El ejemplo que ustedes ven acá abajo, este ejemplo es una fórmula desarrollada. ¿Qué significa fórmula desarrollada? Cuando el carbón en los enlaces que están alrededor de él se tiene que ubicar el hidrógeno siempre. Esa palabra exactamente es saturación, que es una saturación cuando un elemento del carbono hay que ubicarle los hidrógenos a los extremos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una fórmula desarrollada y semidesarrollada? Es que en esta parte de aquí nosotros vamos a contar. Observe las partes que estoy señalando. El carbón tiene 1, 2, 3 hidrógenos. Este carbón de aquí. Estos hidrógenos de acá pertenecen al carbón que está al lado. Entonces, este carbón solamente 1, 2 y 3. Normalmente en los extremos. Este carbón de aquí, entonces, en la fórmula semidesarrollada tiene carbón H3. H3 significa 3 hidrógenos. Acá, como pueden observar, el carbón con 1, 2 y 3. Desarrollada, y en la parte superior tenemos entonces semidesarrollada. Ahora, ¿cómo podemos ubicar
que saber qué tipo de carbón es en este compuesto de aquí. Este carbón de aquí unido a otro carbón más, entonces este sería un carbón primario, porque aquí tenemos un carbón unido a un carbón más, repito, se llamaría entonces carbón primario, este de aquí. Normalmente los carbones primarios se encuentran en los extremos, cuando están saturados o los enlaces, sus cuatro enlaces están cogidos con otro elemento. Hagamos otro ejemplo. El compuesto que ustedes ven al otro extremo, este de aquí, tenemos 1, 2, 3, 4 rayas o 4 enlaces. En el momento que los 4 enlaces están cogidos con hidrógeno, con otro elemento, se llama entonces ya carbón primario porque está en la parte unido con otros elementos. Normalmente siempre se dice con carbones, pero si están unidos con otros elementos, entonces sería entonces un carbón primario. El segundo elemento que está aquí, que ustedes pueden observar, el del centro, ¿cuántos carbones tiene? 1, 2, a los extremos. Me refiero al que está aquí. Al tener 2 carbones a los extremos, se llama entonces carbón secundario. Recordamos en la parte superior, el carbón secundario, un carbón unido con 2 carbones a los extremos. Como pueden observar, este carbón unido a los 2 extremos. Entonces, este es un carbón, se le llama secundario. El carbón que ustedes pueden, el tercer carbón, este de aquí está unido hacia abajo con 1 y hacia los 2 extremos con 2 carbones más. Cuando está unido entonces con 3 carbón, se llama entonces carbón terciario. Y este de aquí, este carbón, a los 2 extremos y hacia arriba y hacia abajo. Cuando tiene entonces los carbones, los 4 carbones, se llama entonces carbón cuaternarios. Veamos en este compuesto que está aquí. El ejemplo. Un carbón unido a un carbón más, este es primario. Este carbón tiene 2 a los extremos, entonces este de aquí es un carbón secundario. El tercer de aquí, señalando, tiene carbón arriba, carbón abajo y a los extremos, entonces este es un carbón cuaternario. Este de aquí, que tiene un carbón y tiene 2 a los extremos, secundario. Este carbón de aquí tiene 1 arriba y 2 a los extremos, carbón terciario. El carbón de aquí, 1 abajo y 2 a los extremos, también entonces es considerado como carbón terciario. Y los extremos son primario, 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 primario y primario. Lo que antes le manifestaba. Los carbones de los extremos normalmente son carbón primario que tiene que tener un carbón con 3 hidrógenos. Hagamos un ejemplo, observamos en la parte, bueno, en el ejemplo, aquí está lo último, no se observa porque tiene carbón solamente con hidrógeno, pero todo carbón que tenga 3 hidrógenos es considerado o se llama carbón primario. El carbón con 2 hidrógenos, carbón secundario. El carbón con un hidrógeno, carbón primario, y el carbón que no tenga nada de hidrógeno es considerado entonces carbón cuaternario. La fórmula que ustedes pueden ver también aquí en semidesarrollada. Entonces, contamos lo primero los carbones primarios. ¿Cuáles son los carbones primarios? Los que tienen CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos los que tengan CH3 son carbón primario. Los que tienen CH2, carbón secundario. Contamos 1, 2, 3, 4. Carbón secundario, CH2. Carbón terciario es el carbón con un solo hidrógeno. 1, 2, solo 2 carbón terciario. Y el carbón cuaternario, lo que no tiene ningún hidrógeno, es este que está aquí entonces solamente.
De esa manera, entonces, también se pueden ustedes identificar cuáles son primarios, cuáles son secundarios, cuáles son terciarios y cuáles son cuaternarios. Volvemos a repetir. En la fórmula semi desarrollada, los primarios son el carbón que tiene 3 hidrógenos, los que tienen 2 hidrógenos secundarios, los que tienen un solo hidrógeno terciario y los que no tienen hidrógeno se lo llaman cuaternarios. De esa manera ustedes pueden identificarlo en la fórmula semidesarrollada. Esta de aquí también, y la desarrollada significa que el hidrógeno se lo ubica son a los extremos. Los compuestos que ustedes ven aquí, ya esos son, digamos, este es un aldehído. Con la pronunciación uniéndolo a los extremos se pronuncia como cho, con aldehído. ¿Sí? Y este de aquí, que está también aquí, es un aldehído, ¿sí? Con la pronunciación de cho. Bien. Es entonces, en este último ejemplo que ustedes podemos ver aquí, ¿cuáles serían entonces? Primario, secundario, terciario y cuaternario. Claramente está el primario, el carbón con 3 hidrógenos. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4. Entonces, eso, 4 carbón primario. Aquí observen, carbón primario dice 4. 1, CH3, CH3, CH3 y CH3 primario. Secundario, lo que tienen que tener 2 hidrógenos, este de aquí. CH2, 2 hidrógenos, es considerado carbón secundario. Aquí, este de aquí, que tiene CH solamente un hidrógeno, carbón terciario. Y el carbón cuaternario, el que no tiene ningún hidrógeno. En esta fórmula, lastimosamente, no se puede identificar porque no hay carbón cuaternario. Porque aquí tiene CH3, CH2 y CH. Si hubiera aquí en la cadena uno que solamente tuviera el carbón sin hidrógeno, sería considerado como carbón cuaternario. Esa es la clase entonces para el día de hoy. Espero que les haya gustado identificar cómo podemos nosotros identificar tanto en una cadena o fórmula. Hay 3 tipos de fórmula: molecular, desarrollada y semi-desarrollada. ¿Me pueden ustedes preguntar, ejemplos, cuáles serían una fórmula molecular? ¿Cuáles sería una fórmula desarrollada y semi-desarrollada? Lo que es desarrollada y semi-desarrollada está claro. Esta es semi-desarrollada. Esto de aquí, cuando tienen los hidrógenos repartido hacia arriba o hacia abajo, eso es desarrollada. Cuando tiene internamente, semidesarrollada. Aquí también es semidesarrollada. No le podemos, dejen una fórmula molecular, digamos un ejemplo, la que ustedes pueden ver arriba. Cuando están unidos todos, esta fórmula se le llama molecular. Esta fórmula de acá también se le llama molecular. Bien, jóvenes, espero que les haya gustado esta clase que se les ha explicado. Muchas gracias. Ay. Sí, se cambió ya. Vamos a finalizar. Ya, un ratito. Ya, disculpen. Entonces, vamos a finalizar la clase que acabamos de dar. Vuelvo a repetirle, espero que les haya gustado la clase de química, química orgánica, química del carbono, ¿sí? Entonces, señores estudiantes, pues cualquier inquietud o novedad a mi correo personal,
Les habla el profesor Braulio Asensio con su correo personal braulioasensio73@hotmail.com.